Hola, estimados amigos, nuevamente aquí con ustedes en un programa más de historias ocultas de la historia. No se olviden de darle me gusta, hacer todos los comentarios que crean necesarios y lo más importante, si quieren continuar con estas pequeñas charlitas, pequeñas tertulias así amicales, suscríbanse a nuestro canal para ir conociendo semana a semana lo que vamos anunciando. Muy bien. En el programa anterior estuvimos hablando un poco de este silenciamiento que hay, ocultamiento de la figura de Francisco Franco en España y el por qué es tan odiado hoy en día en muchos ambientes de la madre patria. Justamente hoy Franco está en el tapete porque están como rememorando, están como recordando los mejores tiempos que España ha tenido de la mano del caudillo y que justamente hoy, dadas las tristes situación, la triste situación política por la cual está atravesando España, nuevamente se escuchan las voces de los que recuerdan aquellos mejores tiempos. Por eso, hoy en día debemos aseverar que la situación política en muchos países de Hispanoamérica es, la verdad, que dificultosa, traumática. Y justamente eso se debe porque los gobiernos, los estados que están gobernados por hombres que no siguen el bien común y que se han alejado de la verdad de Cristo en la sociedad, justamente se encuentran en situaciones penosas que los llevan a la disgregación y a la pelea entre los diferentes actores políticos. Justamente porque estos estados, al haberse alejado de Dios, eh, promueven leyes impías, abiertamente contrarias a la ley natural, y que están en confrontación abierta y directa con los mandatos de Dios en la sociedad política. El tema que tenemos hoy justamente para anunciarles es el siguiente: la terrible condena de la Iglesia contra el liberalismo. Esta terrible condena contra el liberalismo es importante tenerla en cuenta porque muchos católicos desprevenidos se han olvidado de estas verdades que han sido siempre anunciadas desde antaño por la Iglesia Católica. Aquí tenemos un pequeño librito que vamos a hacer mención. Eh, Se llama, es una nota doctrinal que sacó la Iglesia Católica en mejores tiempos y que parece olvidada en muchos sectores del ambiente político y que, sobre todo, los que se consideran políticos católicos se han olvidado o han dejado en costado esto que la Iglesia siempre enseñó. Esta nota doctrinal, que la sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe, se llama Los católicos y la vida política. Es del año 2002, si no me equivoco, vamos a ver la fecha, 2002, y está firmada por el antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI. Y como subtítulo dice, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Lo traemos a colación porque tiene que ver del tema que nos toca hoy, esta terrible condena de la Iglesia contra el liberalismo. Vamos a tratar de abocarnos simplemente en algunas cuestiones, en algunos documentos, no en todos porque no nos alcanza el tiempo, y simplemente para que nuestros amigos que nos ven semanalmente puedan recordar estas verdades perennes que para muchos han sido olvidadas, algunos las ocultan y otros les da vergüenza. Principalmente vamos a abocarnos en la Libertas, que es la encíclica sobre la libertad y el liberalismo del gran Papa León XIII, de fines del siglo XIX. Es una interpretación auténtica, decimos, que hace el Papa León XIII sobre dos documentos pontificios anteriores, uno el de Gregorio XVI, la Miliari Vos, de 1832,
y el otro sobre el documento sobre aquella gran cíclica que va anexa a la Quanta Cura, que es el Sílabus, del año 1864, donde se condena abiertamente el liberalismo. Fíjense, desde principios del siglo XIX, de vieja data. Pero en primero tenemos que aclarar dos cuestiones fundamentales a la hora de abordar este tema de la ideología del liberalismo. La condena que hace la Iglesia del liberalismo, estimados amigos, tiene que ver con dos cuestiones principales. Primera, porque el liberalismo niega toda autoridad divina, o mejor dicho, niega la autoridad divina de Dios, del Dios y su Hijo Jesucristo, fundador de la Iglesia Católica. Y por otro lado, afirma abiertamente la primacía de la soberanía popular por sobre la soberanía de Dios, como un dogma fundamental. Estas dos cuestiones son fundamentales y abarcadoras, simplificadoras de todo lo que vamos a hablar ahora. Negación de la autoridad divina y dogma fundamental, la soberanía del pueblo por sobre la soberanía de Dios en las sociedades. Pero vayamos a nuestro tema y veamos bien, grandes rasgos, como dijimos, ¿qué es esto de la condena, de la terrible condena de la Iglesia Católica contra el liberalismo? Que mantiene plena vigencia, aunque se calla mucho porque son políticamente correctos. Veamos lo que dice el Papa León XIII. El Papa León XIII, en su Libertas Prestantissimum sobre la libertad y el liberalismo, va a decir, o nos va a explicar por qué se llaman liberales, y por qué vamos a hablar ahora del liberalismo. Dice el Papa: tales son los partidarios de este sistema tan extendido y poderoso y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. También el Papa va a decir en esta encíclica importante que hay que repasar, va a decir lo siguiente respecto de la soberanía popular, que es uno de los dogmas fundamentales por los cuales la Iglesia condena al liberalismo. Por consiguiente, dice el Papa León XIII, es totalmente inconcebible una libertad humana que no esté sumisa a Dios y sujeta a su voluntad. Negar a Dios este dominio supremo o negarse a aceptarlo no es libertad, sino abuso de la libertad y rebelión contra Dios. Y prosigue, finalmente dice, y constituye el mal fundamental del liberalismo. Lo dice la Iglesia Católica. Porque algunos dicen, no, ¿cómo vas a decir esto? No, no, lo dice la Iglesia Católica. Ahora, si cada uno quiere tener su verdad, allá ellos, allá cada uno. Muy bien. Pero por eso toman el nombre de liberalismo de la libertad. Pero, ¿qué es la libertad? No vayamos entonces a los grandes pensadores católicos, vayamos más atrás, al mundo antiguo, al mundo helénico. ¿Qué decían esos grandes filósofos de la Hélade? Y bueno, recordemos lo que decía el gran estagerista, es decir, Aristóteles, en su Ética Nicómaco. Aristóteles decía que la libertad, el acto libre, es la preferencia reflexiva de lo mejor. Es la preferencia reflexiva de lo mejor. Textualmente así dice Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Quiere decir entonces que cuando el hombre no hace lo que está bien, lo mejor, cae la esclavitud. Para la Iglesia está siendo, digamos, presa del pecado, porque está obrando bien, no es lo mejor que está haciendo. Y sería como el libertinaje. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y respecto a la soberanía del pueblo, volvamos a este dogma fundamental del liberalismo, con su primacía sobre la soberanía de Dios en la sociedad católica o en las sociedades occidentales que reconocen, antaño reconocían a Jesucristo como rey, no solo del aspecto religioso, sino de la misma sociedad, imbrincando, tejiendo la sociedad política. El Papa León XIII en otra encíclica que es sobre las formas de gobierno, que se llama Aum Milieu de Solicitudes,
va a decir lo siguiente, y tengamos atención a esto, porque son cosas importantes, que siempre es bueno recordarlas y traerlas a colación. Dice el Papa León XIII. Lo diremos con otras palabras. En toda hipótesis, el poder político, considerado como tal, procede de Dios y siempre y en todas partes procede exclusivamente de Dios. No hay autoridad sino por Dios, dice el Papa León XIII. Pero entonces, si todo es condena, si todo las cosas que proceden del hombre no se pueden tener en cuenta, entonces ¿cuál sería el gobierno bueno? ¿Cuál sería la forma política buena para que tengamos en cuenta nosotros, los católicos? En este caso, nuestro programa, Historias Ocultas de la Historia, que tiene una mirada netamente doctrinal de lo que enseña la Iglesia. Vamos a ver lo que dice el magisterio pontificio respecto a cuál sería la mejor forma política. Va a decir lo siguiente, estemos atentos. En un régimen cuya forma sea quizás la más excelente de todas, la legislación puede ser detestable. Y por el contrario, dentro de un régimen cuya forma sea la más imperfecta, puede hallarse a veces una legislación excelente. Está hablando la Iglesia, esto de fines del siglo XIX, pero traigámoslo, traspolémoslo más adelante. Es el gobierno, la dictadura que hoy está en boga y que le trae remembranza a muchos españoles, es la dictadura de Francisco Franco. Era una forma de gobierno imperfecta, porque era una dictadura, pero tenía leyes extraordinarias, que iban con las sanas costumbres, con la ley natural, cuidaban el pueblo, buscaban el bien común. Y en el caso de España, no de los españoles, como dijimos en el programa anterior. Pero fijémonos que en la misma encíclica, Libertà sobre la libertad y el liberalismo, también el Papa León XIII va a decir o a diferenciar un gobierno legítimo de ilegítimo. Puede haber democracias como forma de gobierno legales, la democracia puede ser legal, pero puede tener, de hecho, la mayoría de los que vemos hoy en día en Occidente van en contra de los mandatos de Dios. Entonces se transforman ilegítimas. Promover el aborto es una cosa impía, es una cosa que clama al cielo. No se puede aprobar en ningún caso. Y los que aprueban esas leyes o las promueven o son partícipes secundarios también están excomulgados en forma instantánea de la iglesia, por lo menos si son católicos, ¿no? Pueden recibir los sacramentos, si no se arrepienten. Por eso decimos que hay formas que parecen legales, pero son ilegítimas. Y dice lo siguiente, León XIII, la iglesia no condena forma alguna de gobierno con tal que sea apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos y sobre todo respetando íntegramente los derechos de la iglesia. ¿Qué más podemos decir de esto? Podríamos seguir más adelante, estimados amigos, son temas picantes, pero hay que decirlos, aunque duelan, aunque golpeen. Y fíjense, más adelante, estos León XIII, fines del siglo XIX, vayamos más cerca de nuestro tiempo. El Papa Pablo VI decía en su encíclica Octogésima Adveniens, en el punto 26 dice lo siguiente, comillas, el cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales de a su fe y a su concepción del hombre, ni a la ideología marxista ni a la ideología liberal. Cierro comillas. Lo dice la Iglesia Católica, lo dice el Magisterio, en este caso el Papa Pablo VI. Más cerca de nuestros días. ¿Qué quieren que le diga? Esta terrible condena del liberalismo sigue vigente. El que fue Papa, Benedicto XVI, antes de ser elegido, justamente antes de ingresar al cónclave en la misa pro eligiendo pontífice del 18 de abril del año 2005, dijo lo siguiente, comillas, del marxismo al liberalismo
hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo y así en adelante. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza cuanto dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a arrastrar hacia el error. Cierro comillas. En fin, eh, creo que es más que claro todo esto. Creo que aquí nos estamos dando cuenta que la condena del liberalismo viene de antaño. Y ya lo vemos en sus hechos, la realidad. Esta condena que ha sido cientos de veces repetida por la Iglesia está a la vista de todos. Los frutos podridos y putrefactos que trae esta ideología del liberalismo en Occidente. Por eso hay tantas revueltas, por eso terminan muchos estados cayendo en el socialismo más craso, cuando no en el comunismo. Pocas naciones están bajo el yugo comunista, pero esto sucede porque el liberalismo ha parido al socialismo, eh, o llamémosle comunismo, marxismo, como quieran llamarle, con cualquiera de sus vertientes. Y esto es lo que se vive hoy en día, cuando la sociedad, cuando los estados, cuando los políticos se alejan de Dios. Es una cosa natural de la vida en los estados. Y pareciera que la Iglesia sigue vigente este espíritu disgregador llamado liberalismo católico. No ya el liberalismo puro de aquellos que no profesan ningún tipo de adhesión a la Iglesia Católica, sino de los que, llamándose católicos, adhieren al liberalismo, que justamente ha sido condenado por el Papa Pío IX en el famoso punto 80 de su sílabus, ¿sí? Allí el Papa, allí el Papa Pío IX, ¿m? esta famosa, en este famoso punto 80, va a decir lo siguiente. Prestemos atención porque resume todo lo que pasa. Condena este error, que está enunciado así. Es un error, la condena, porque el sílabo son 80 condenas a diferentes errores. El 80 dice lo siguiente: el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, ni más ni menos, aunque nos duela mucho, en la Iglesia Católica? La Iglesia quiere quedar bien, quiere contemporizar con el mundo y adaptar todo lo que el mundo dice. Se está viniendo abajo. La Iglesia se está viniendo abajo y tenemos que hacer, son algunas voces que han levantado este, las, los peligros por los cuales está atravesando la Iglesia y muchos laicos también que tenemos que ir adelante para evitar que caiga esto más de lo que se encuentra la Iglesia, por adaptarse al mundo. En síntesis, lo que el Papa quiere decir y lo que después dijo el Papa San Pío X es el conjunto de todas las herejías que están contenidos en el modernismo. Es lo que vive lisa y llanamente la Iglesia Católica. Eh, Vamos a ver acá en el siguiente punto, que tenemos que tener en cuenta también, es todas las formas de libertad. Vamos a tratar de no leerlas porque si no se nos hace muy largo el tema, pero para que tengamos en cuenta, el Papa León XIII, que interpretaba en forma veraz estas encíclicas que decíamos antes, una de 1832, la Mirari Vos, de Gregorio XVI, y la de 1864 del Papa Pío IX, el Sílabus. León XIII va a decir que todas las formas de liberalismo, atenuadas, exacerbadas, puras, lo que sea, están condenadas por la Iglesia. Lo dice claramente. Y
Algunos dirán, ¿y por qué está condenada? Y bueno, está condenada porque el liberalismo es una ideología, así como lo es el marxismo. Escuchamos recién las condenas que hacían el Papa Pablo VI y el entonces cardenal Ratzinger. Entonces, una ideología no se puede permitir uno seguirla, adoptarla, porque está en contra de la fe católica, en contra de la tradición, en contra de la doctrina católica. La ideología es una herejía, es como desde el punto de vista de la fe, por supuesto, cuando quiere cambiar como el modernismo, pero la ideología, en este caso el liberalismo, está viciada desde su origen, porque no tiene la metafísica, no tiene la filosofía Pirelli, de buscar la contemplación, de buscar la verdad, de acercarse a Dios, uno y trino. Por eso es una ideología. Y lo decía un gran pensador argentino, fallecido hace unos años, el doctor Alberto Caturelli. Esta obra hermosa, donde hace sus reflexiones, se llama La historia interior, publicado por la editorial Gladius. Este gran hombre, este gran pensador, este gran maestro, Alberto Caturelli, hacía la distinción reflexionando sobre lo que es la doctrina y lo que es la ideología. Y es un libro de preguntas y respuestas, y en un momento le preguntan sobre qué es la doctrina, qué es la ideología, y entonces dice Alberto Caturelli, fíjese qué importante estas reflexiones, comillas. Estoy completamente de acuerdo con el supuesto de la pregunta que sostiene que un filósofo de hoy no puede no enfrentarse con las ideologías que se disputan el dominio del mundo ajenas al destino del sujeto concreto. Esta afirmación es verdadera, pues, como lo he sostenido en otro lugar, si la sabiduría es la contemplación de la verdad, la doctrina, la enseñanza de lo contemplado y la ciencia, el conocimiento por las causas, se comprende que doctrina sea donación de la ciencia iluminada por la sabiduría. En cambio, la ideología es corrupción de la doctrina, su degradación formulada en eslogans ya sin valor filosófico, pero eficaces para promover los movimientos de grandes masas de individuos. En ese sentido, la ideología no es contemplativa, sino activa, contraria a toda metafísica. Y continúa en su reflexión y termina Caturelli. Por eso, la ideología es la enemiga mortal de la filosofía y del filósofo. Lo está diciendo un gran pensador, Alberto Caturelli, por supuesto en consonancia directa y concordancia con el magisterio de la Iglesia. Por supuesto que ha sido silenciado en muchos ámbitos eclesiológicos e universitarios, por decir la verdad. Eso es la ideología y por eso la condena la Iglesia, al terrible, la terrible condena, como decimos, del liberalismo. Y ya para ir finalizando, vamos a tener algunas reflexiones. Quiero que prestemos atención a lo que dice, por ejemplo, un hombre que venía del marxismo, que venía de la URSS, y cuando fue a vivir a Estados Unidos, buscando asilo político y viendo si había mejores vientos en aquel país del norte de América, Alexander Solzhenitsyn estuvo 3 años observando la sociedad norteamericana, venía de los gulags, venía de los campos de concentración, de la URSS, terrible flagelo del comunismo, intrínsecamente perverso, como lo llamó Pío XI en su 40º año. Y dice lo siguiente, Solzhenitsyn, 3 años estuvo observando la sociedad, como dijimos, y en 1978 fue convocado a hablar, a disertar en la Universidad de Harvard. Este hombre, este gran pensador, que según Francis Fukuyama, ha dicho que Occidente, cuando escribió su famoso El fin de la historia y el último hombre, una vez lo entrevistaron y le preguntaron cuáles eran los grandes peligros para la democracia occidental. Y Francis Fukuyama dijo lo siguiente, hay 2 peligros latentes que pueden tener las democracias occidentales. Tener un pensador como Alexander Solzhenitsyn o un político como Francisco Franco. Ahí sí deben tener un poco de temor de lo que puede pasar. Lo decía este hombre del establishment norteamericano. Y Solzhenitsyn
en su estadía en Estados Unidos, va a Harvard, va a disertar, y va a hablar, y va a explicar lo que él vio de la sociedad norteamericana. Fíjese lo que dice. Él lo dice, esta es una obrita también que se llama El suicidio de Occidente. Su discurso también lo sacamos de Gladius, que tiene muy buenas publicaciones. El discurso del año 78. Es cortito, es un librito finito, pero es esclarecedor. Y tiene el prólogo del padre Antonio Sáenz. Algunos de nuestros amigos lo conocen. Dice lo siguiente, comillas, no deja de ser monstruosa la constatación de rasgos comunes en la concepción del mundo y el estilo de vida del Occidente de hoy y del Oriente de hoy. Estamos hablando de 1978, pero escuchemos bien. Esta es, sin embargo, la lógica de la evolución del materialismo. Si está comparando a los dos son materialistas, uno en forma individual y el otro colectivista, pero son materialismos al fin y al cabo. Por eso ideologías condenadas por la Iglesia. Además, esta correlación de parentesco tiene una ley que es la siguiente. La corriente materialista situada más a la izquierda es siempre la más fuerte, la más atractiva, la más victoriosa porque es la más consecuente. El humanismo, que ha perdido totalmente su herencia cristiana, no es capaz de resistir esa competencia. Está hablando del humanismo antropocentrista, desacralizado, que está en las sociedades políticas occidentales. Y después dice, así en el curso de los siglos pasados, y más particularmente en las últimas décadas, que han sido testigos de una exacerbación del progreso, el liberalismo ha sido ineluctablemente aplastado por el radicalismo. Es lo que pasa, por ejemplo, en la madre patria, en España. Y por eso hay tanta diferencia, tanto encono, tanta crispación, tanta polarización. Porque el liberalismo quiere coquetear con el socialismo y después cae, y entonces los otros se levantan y termina un círculo vicioso. Pero lo más importante de todo esto de Solzhenitsyn en su discurso en Harvard es lo que va a decir ahora. Y prestemos atención, estimados amigos. Va a decir que, o va a condenar, o va a señalar a aquellos católicos que, queriendo hacer las cosas bien, se meten en política y terminan perjudicados. Lo dice Solzhenitsyn, un hombre, un gran pensador, una palabra mayor, una eminencia. Dice, comillas, en la sociedad occidental de hoy se advierte un desequilibrio entre la libertad de obrar bien y la libertad de obrar mal. Un político, por ejemplo, que en beneficio de su país quiere realizar una obra creadora de importancia, se ve obligado a avanzar con toda lentitud e incluso timidez, al encontrarse tan hostigado por miles de críticas apresuradas e irresponsables y acusado constantemente por la prensa y el Parlamento. Debe justificar cada uno de sus pasos y demostrar su absoluta rectitud. De hecho, es imposible, fíjense lo que dice Solzhenitsyn, de hecho, es imposible que un hombre que salga de lo ordinario, un gran hombre que quiera tomar medidas insólitas e inesperadas, pueda alguna vez mostrar aquello de lo que es capaz. Apenas haya comenzado, si quiere cambiar las cosas, el rumbo, quiere hacer algo bueno por su país, apenas haya comenzado, le harán 10 zancadillas. Y así, so pretexto de control democrático, se asegura el triunfo de la mediocridad. Lo que nos quiere decir Alexander Solzhenitsyn es que no va a salir indemne, no va a quedar inmune, va a ser aplastado por el sistema. Ojalá nos equivoquemos, ojalá haya se equivocado Alexander Solzhenitsyn, pero es lo que se ve, es lo que estamos observando en muchas sociedades políticas de Hispanoamérica. Porque si Dios no existe en la sociedad, si no tiene cabida Jesucristo, la sociedad, el Estado se empieza a diluir, se disipa, se licúa. Y la sociedad cristiana cae, sucumbe, o la sociedad que está en ese momento, gobernada por hombres que le dan preeminencia a esto de la soberanía popular, al vulgo, a la masa y no a los mandatos de Dios. Para ya finalizar acá, estimados amigos,
Hay un gran santo de nuestro tiempo, que se llama San Ezequiel Moreno Díaz, que fue obispo de Pasto a fines del siglo XIX, en el sur de Colombia. Esto para todos los colombianos que nos están escuchando. Tengo que reconocer que hay mucha gente que nos sigue no solo en Argentina, sino en España, en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en otros tantos países que están con nosotros acá compartiendo estas reflexiones. Este gran santo, canonizado por la Iglesia Católica, tuvo que combatir abiertamente contra el liberalismo en su país. Perdón, él era español, pero en el país donde vivía, donde fue obispo de esta diócesis de Pasto. Y prestemos atención a lo que dijo respecto al liberalismo para, bueno, para que sea, escuchemos la voz de un santo que está canonizado. Dijo lo siguiente: comillas, confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, y aún en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Cierro comillas. Si les gustó este programa, estimados amigos, suscríbanse, denle me gusta y aceptamos todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima, en un capítulo más de Historias Ocultas de la Historia. Aquí, siempre acompañándonos con nuestro patrón, Santiago Apóstol.